Buenos días, soy el doctor Juan Saulo González, profesor de la carrera de Ingeniería en Farmacobiología, y vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos fármacos. Vamos a ver que esta es una herramienta muy importante que facilita el trabajo y reduce tiempo y costo cuando se buscan nuevos medicamentos. Entonces, empezamos mencionando que la inteligencia artificial en la industria farmacéutica se refiere al uso de algoritmos automatizados que van a hacer las labores que normalmente hace la inteligencia humana. Entonces, esta inteligencia artificial consiste en enseñarle a las computadoras a hacer tareas o hacer funciones que normalmente hacen los humanos. Entonces, con eso se facilita el trabajo. En otras palabras, estos son programas computarizados o sistemas que extraen conceptos y relaciones de la información que aprende. Entonces, eso, las computadoras o los programas basados en inteligencia artificial extraen la información y brindan una información de respuesta o una respuesta. Entonces, en el caso de la industria farmacéutica o en el descubrimiento de nuevos fármacos, la inteligencia artificial se enfoca principalmente en tres aspectos. El primero de ellos es en la organización de la información. Entonces, durante el desarrollo de los nuevos fármacos, se va generando una gran cantidad de información que en muchos casos es muy difícil de tratar o de organizar por parte de las personas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial facilita la sistematización y la organización de esa información que se va obteniendo a lo largo del proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos, esto con la finalidad de, al final de los estudios, tener toda la información necesaria para validar y para solicitar el registro de los nuevos fármacos. El segundo aspecto en el que participa la inteligencia artificial es en el entendimiento de los mecanismos de las enfermedades. Entonces, en este aspecto, la inteligencia artificial se basa en buscar los sitios o los mecanismos que producen la enfermedad, principalmente las disfunciones enzimáticas, disfunciones celulares que generan las enfermedades. Entonces, mediante estos mecanismos se hacen relaciones o asociaciones con ciertos genes, ciertas proteínas que dan información acerca de cómo es que se desarrolla una enfermedad. Y el tercer aspecto en el que participa la inteligencia artificial es generar nuevos compuestos que pueden ser candidatos a fármacos. Entonces, la inteligencia artificial aquí va a facilitar la búsqueda de nuevas moléculas que posiblemente puedan ser candidatas para desarrollar nuevos medicamentos. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a ver cómo es, o un poco vamos a ver cómo se llevan a cabo estas tres acciones de manera un poco más detallada. Entonces, mencionábamos, la inteligencia artificial va a participar en los procesos o en las etapas iniciales del desarrollo de los nuevos fármacos, ¿no? Que sería la parte que tiene que ver con los compuestos químicos, que son candidatos a fármacos, con su caracterización, con su síntesis, con la identificación de sus propiedades físico-químicas. Y vean aquí cómo conforme avanza el desarrollo del ensayo o de las pruebas para nuevos fármacos,
la confiabilidad de estos modelos se vuelve menor, ya que involucra organismos vivos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial permite predecir ciertas propiedades, ciertas características de los compuestos químicos, pero cuando estos compuestos químicos son probados en organismos vivos, ya sea células, animales o personas, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Porque la respuesta que van a tener estos organismos vivos va a depender de sí mismos, en lo que se conoce como la variabilidad biológica, ¿no? Entonces, sí puede haber mucha información al respecto en cuanto a qué podría pasar, pero finalmente todo va a depender de la respuesta de cada uno de los organismos. Entonces, este proceso de aplicar la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos fármacos incluye primero adquirir la información, ¿no? La información se obtiene de bases de datos, de registros, de pruebas que ya se han hecho o que se están realizando, en las cuales se va a basar o se van a basar los estudios posteriores o las pruebas. Ok, una vez que tenemos esa información, entonces se tienen que desarrollar reglas para usar esa información, ¿no? Entonces, ¿qué uso se le va a dar a esa información? ¿Qué es lo que queremos obtener con esa información? Hacia dónde va a ir nuestro estudio. Y una vez que ya se tiene el destino o el uso para qué va a ser esa información, entonces se establecen las conclusiones y hay una retroalimentación o lo que serían autocorrecciones. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda principalmente en este caso a manejar o facilitar el manejo de la información y enfocar o dirigir hacia dónde van los estudios. Entonces, mencionábamos que la inteligencia artificial consiste en enseñarle a las computadoras, a los sistemas informáticos, a los dispositivos a hacer las mismas funciones que en el caso de los humanos. Entonces, para que las computadoras puedan hacer esas funciones, se les tiene que enseñar, ¿no? Se tiene que haber un aprendizaje, así como aprendemos cosas desde pequeños, aprendemos 1 más 1, 2, aprendemos los colores, entonces las computadoras también tienen que aprender. Entonces, a eso se le conoce como el machine learning o el aprendizaje automático, que le va a dar a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programadas explícitamente. Entonces, vamos a ver que tenemos 3 tipos de aprendizajes. El aprendizaje supervisado es aquel que comprende los métodos de clasificación y regresión, donde el modelo predictivo se desarrolla de acuerdo con los datos de entrada y de salida, ¿no? Entonces, aquí está la información, la figura, ¿no? Tenemos textos de entrenamiento, etiquetas, características. Hay que programar un algoritmo de aprendizaje de acuerdo con esos datos de entrada y con las salidas. Entonces, este tipo de aprendizaje supervisado se ha reportado que se aplica en desarrollo de nuevos fármacos respecto al diagnóstico de enfermedades. O también las aplicaciones que tiene este tipo de aprendizaje es evaluando la eficacia farmacológica y en la predicción de las propiedades farmacocinéticas de los compuestos que se van a utilizar, como absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En el caso del aprendizaje no supervisado, este comprende los métodos de agrupación y búsqueda de características, agrupando e interpretando datos basados únicamente en datos de entrada. Entonces, de acuerdo con la información de entrada, vamos a tener un algoritmo de aprendizaje para generar la respuesta o el aprendizaje.
Entonces, en este caso, se ha reportado que este tipo de aprendizaje se basa o se aplica en el descubrimiento de nuevas enfermedades o de subtipos de enfermedades de acuerdo a algunas modificaciones genéticas que pudieran tener algunos individuos. Y el tercer tipo de aprendizaje es el aprendizaje por refuerzo y está impulsado por la toma de decisiones en un entorno dado y su ejecución para maximizar su rendimiento. Entonces, este tipo de aprendizaje por refuerzo se ha aplicado en el diseño de fármacos bajo la toma de decisiones mediante modelado y química cuántica, ¿no? Entonces se hacen simulaciones de las estructuras químicas de los compuestos que se pueden utilizar y se hacen simulaciones y para ver las respuestas biológicas de ciertos sistemas que ya tiene el programa de computación, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al aprendizaje por refuerzo. Otro concepto también que se menciona en la inteligencia artificial es el deep learning y se basa en el uso de redes neuronales que se utilizan para facilitar el aprendizaje y el procesamiento de la información, ¿no? Entonces, en este caso, las aplicaciones del deep learning o de las redes neuronales se han dado en el descubrimiento de nuevos compuestos que pueden ser utilizados como medicamentos, también en la reutilización de medicamentos que pueden ser más potentes en combinación con otros y en la mejora de la medicina personalizada basada en marcadores genéticos. Entonces vamos a ver más adelante un poquito de todo esto. Entonces, ¿por qué utilizar la inteligencia artificial? Como mencioné anteriormente, la inteligencia artificial entonces va a ayudar en el procesamiento y la organización de la información. Entonces, ¿por qué se utiliza? Se utiliza como una herramienta para manejar una gran cantidad de datos disponibles que se van generando durante todas las pruebas, durante todos los ensayos. También porque las computadoras pueden hacer varias tareas simultáneamente y eso ahorra tiempo, ahorra recursos económicos también. No le tienen que pagar a la computadora por el trabajo que tendrían que hacer 3 o 4 personas. Entonces, esa es otra razón. Permite hacer predicciones. Entonces, de acuerdo a los algoritmos que utilicen, se pueden hacer predicciones y una vez que se pase a la fase experimental, se puede comprobar si esas predicciones fueron ciertas o no, y eso también sirve para retroalimentar los algoritmos del aprendizaje. Y finalmente, todo esto en conjunto, entonces va a mejorar la productividad y va a reducir los costos en la investigación y el desarrollo de los nuevos fármacos. También se utiliza la inteligencia artificial para probar medicamentos en espacios virtuales, ¿no? Se hacen pruebas virtuales con las estructuras químicas para ver las respuestas o, como decía anteriormente, las predicciones que dan los modelos, ¿no? Esto sin la necesidad de recurrir a la síntesis química. Entonces se pueden conocer o se pueden predecir algunas propiedades de los compuestos de manera virtual sin tener que sintetizarlos previamente. Y eso también ahorra recursos, ahorra tiempo, ya que si después de estas pruebas virtuales el resultado es que un fármaco o una molécula no es apta debido a sus propiedades tóxicas para seguir en los estudios, entonces ni siquiera se tuvo que sintetizar y se ahorró ahí alguna cantidad de recursos.
También la inteligencia artificial se utiliza en la mejora del diseño de los ensayos clínicos, facilitando el análisis de los resultados. Ya lo mencionamos, al final es manejo de la información. También mejora la cadena de suministros, apoyando en el control de inventarios y en la trazabilidad. Entonces, eso también ayuda a tener el registro de las materias primas, de los productos terminados. Estoy hablando de un proceso de fabricación, y la trazabilidad, que es seguir o tener la ruta que sigue, por ejemplo, una caja de un medicamento, ¿no? Por todos los sitios que ha pasado desde que sale de la planta farmacéutica hasta que llega a la farmacia. Y también otra razón por utilizar la inteligencia artificial es la colaboración con compañías expertas en inteligencia artificial. Entonces, en los últimos años han surgido estas compañías que brindan asesoría para aplicar estos conceptos, ¿no? Probablemente una empresa que no tenga gente capacitada y especializada en el área de inteligencia artificial puede recurrir a estas compañías, las cuales dan sus asesorías y aplican los mejores modelos de acuerdo a las necesidades. Ahora, ¿qué no puede hacer la inteligencia artificial? Como ya lo hemos visto en algunas películas de robots o algo así, la inteligencia artificial no puede tomar decisiones basadas en emociones. Entonces, las decisiones se toman de acuerdo con datos, con valores que alimentan el sistema. Y bueno, eso es una ventaja, ya que en muchas ocasiones los humanos pues, somos muy emocionales, ¿no? Y dependiendo el estado de ánimo que tengamos, podemos tomar buenas o malas decisiones. Otra cosa que no puede hacer la inteligencia artificial no tiene creatividad ni puede proponer ideas originales, ¿no? Entonces, los humanos tienen que alimentar con esas ideas los sistemas que funcionan a base de la inteligencia artificial para generar las mejores respuestas o las mejores propuestas. Ok, entonces ahora pasamos a lo que es el desarrollo de los nuevos fármacos. Antes hay que definir o hay que mencionar las diferentes etapas en las que participa un nuevo compuesto químico que va a ser al final un nuevo fármaco, ¿no? Entonces, este proceso dura más o menos 20 años desde que aparece el primer candidato, la primera molécula candidata para hacer fármaco, hasta 20 años, ¿no? Entonces, aquí las empresas farmacéuticas patentan estos compuestos químicos para protegerse de las demás compañías. Entonces, las empresas farmacéuticas tienen los derechos de esa patente por 20 años. Y entonces el primer paso es el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento del fármaco, obtener una molécula potencialmente apta para desarrollarse como un compuesto que puede llegar a un fármaco. Esa es la parte de investigación y descubrimiento. Viene después la parte preclínica o los ensayos preclínicos que consisten en pruebas de esos compuestos químicos que se hacen en organismos vivos diferentes al ser humano, como cultivos celulares, bacterias, órganos aislados. Pueden ser organismos completos como roedores, ratones, ratas, conejos, o en tejidos aislados o en porciones de esos organismos como tejidos, órganos, células. Después, si el fármaco o la molécula
con potencial terapéutico aprueba esta fase preclínica, viene la siguiente fase, que es los ensayos clínicos. Entonces, en los ensayos clínicos, la molécula ahora se le da a los humanos para evaluar la seguridad y la eficacia. Entonces, en la fase 1 de los ensayos clínicos, este compuesto se le da a voluntarios sanos para evaluar la toxicidad de esa molécula o de ese compuesto. En la fase 2, el compuesto se le da a los enfermos o al grupo poblacional al que va dirigida la enfermedad con la finalidad de evaluar la eficacia, y en la fase 3 se le da a un número mayor de personas que tienen la enfermedad con la finalidad de ir ajustando dosis, ir ajustando esquemas de tratamiento. Si después de estas 3 fases este compuesto aprueba y resulta que es seguro y es eficaz, viene el registro ante las autoridades sanitarias. En este caso principalmente es la FDA en Estados Unidos. Cada país tiene su agencia regulatoria, y el fármaco, o que ya ahora es un medicamento porque ya tiene excipientes, ya va en una forma farmacéutica como una cápsula, un jarabe, una tableta, sigue en el mercado. Y la fase 4, que es la fase de farmacovigilancia, se refiere al seguimiento de ese compuesto químico, ya ahora como un medicamento, cuando se ha administrado por más tiempo a más personas, se hacen registros de posibles reacciones adversas o efectos adversos para evaluarlo. Y si una vez que ya salió al mercado se encuentra que presenta una gran cantidad de efectos adversos, el fármaco o en este caso el medicamento que ya estaba vendiéndose se retira del mercado por situaciones de no exponer a las personas. Ok, entonces aquí esta imagen es lo mismo, parte de lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, el proceso empieza con el descubrimiento de un compuesto químico con potencial terapéutico. Se hacen las primeras pruebas, los ensayos in vitro, en células, en tejidos, en órganos, y después vienen los ensayos secundarios en organismos diferentes a los humanos, que sean los ensayos preclínicos, para evaluar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del compuesto. Vienen también otra serie de estudios in silico. In silico se refiere a estudios que utilizan programas de computación para también obtener propiedades de estos compuestos o predecir propiedades como solubilidad, ciertos parámetros de toxicidad. Y después viene la caracterización también del sistema o del receptor, la proteína, donde la molécula del fármaco va a unirse para generar esa respuesta. También viene la parte de la síntesis orgánica y el diseño estructural, también basado en la estructura inicial. Se hacen modificaciones a la estructura química también para modificar las propiedades del fármaco. Entonces, en el proceso de descubrimiento tiene 2 vertientes. La vertiente biológica, que consiste en la identificación de dianas o los sitios de acción de los medicamentos. En este caso, ya hay muchas enfermedades o muchos padecimientos que son generados por diferentes deficiencias enzimáticas o disfunciones en ciertas partes de la célula. Ya se conoce qué parte es la que genera el padecimiento, ¿no? Entonces, se conocen esos sitios
de acción de los fármacos o de las moléculas que van a actuar como fármacos y se diseñan moléculas para que actúen o se unan a ese receptor biológico. Entonces, ya tenemos el objetivo terapéutico, diseño de ensayo de posibles fármacos, ensayo de cribado de posibles fármacos, que es un ensayo como de un filtro, ¿no? Se van descartando las moléculas que no tienen potencial. En el caso de la vertiente química, bueno, se tienen librerías de compuestos químicos, ya sea productos naturales, sintéticos, generalmente productos que fueron utilizados en estudios previos, entonces tienen librerías de estos compuestos y también hay al final un ensayo para determinar cuáles sí tienen potencial y cuáles no tienen potencial. Entonces, tenemos el objetivo terapéutico, tenemos la información, conocemos la enfermedad y su sitio de acción, también conocemos o se hace el diseño de los fármacos, se empieza a trabajar de acuerdo con esas librerías de compuestos químicos, con las primeras pruebas in sílico para ver las posibles propiedades tóxicas que puedan tener. Entonces, eso permite descartar muchos de los compuestos que inicialmente iban a participar, ¿no? Viene también algunas pruebas de síntesis para optimizar la síntesis de los fármacos, hasta que llegamos a un hit, que es el primer compuesto químico que presenta alguna actividad terapéutica y que no es necesariamente el que va a llegar a ser el medicamento comercial, y se realizan entonces modificaciones a la estructura química de estos hits para llegar a un líder que es el que va a tener las mejores posibilidades de llegar a ser un nuevo medicamento. Entonces, aquí están algunas características. Entonces, el HIT es el primer compuesto que presenta actividad biológica. Para esto, entonces, se realizan pruebas in vitro e in silico para evaluar su toxicidad y su eficacia. Entonces, también mencionamos a estos HITs, se les van a realizar modificaciones estructurales y vamos a llegar a un building block, que es la parte de la molécula que va a interactuar con el receptor o con la diana terapéutica, ¿no? Entonces, son los grupos funcionales que se van a unir, como está aquí en la figura, con el sitio activo bueno, si fuera una proteína, sería con el sitio activo o con el sitio de reconocimiento del receptor. Y entonces, la molécula líder es el compuesto que muestra un mayor potencial de llegar a ser fármaco o medicamento. Entonces, otra vez, algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en el desarrollo de fármacos es identificar y validar los blancos moleculares, es también el diseño de nuevos fármacos, la reutilización de fármacos que ya están comercialmente disponibles, y mejorar la eficiencia de la investigación y el desarrollo, y refinar el proceso de la toma de decisiones para el reclutamiento de los pacientes en los ensayos clínicos. Vamos a ver cada uno de estos puntos. También predicción de rutas sintéticas para moléculas, predicción de propiedades farmacológicas y estudiar también el efecto de la combinación de fármacos. Entonces, en el caso del primer punto, es encontrando blancos moleculares. Aquí se menciona que la tendencia actual es utilizar información genómica para validar esos blancos moleculares, ¿no? Entonces, se busca o se hacen relaciones de esta información genómica de los sitios de acción para validarlos si pueden funcionar como un receptor
de fármaco. Entonces, aquí nos mencionan la plataforma IBM Watson. Nos dice que ha permitido identificar 5 nuevas proteínas de unión a RNA que están vinculadas con la patogénesis de la amilosis amiotrópica lateral. Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo, ¿no? Entonces, se utilizó esta plataforma IBM Watson. Vamos a ver a lo largo de estas siguientes diapositivas que para estas actividades se pueden utilizar diferentes plataformas que relacionan esta información y también se muestran las publicaciones que soportan estos estudios. Entonces, aquí, bueno, gracias a esta información genómica de ARN, se pudieron identificar y validar 5 proteínas que pueden ser utilizadas para como blanco terapéutico para el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa que es la amilosis amiotrópica lateral. Otra plataforma que es la plataforma OpenTargets, también estudia la asociación genética a ciertas enfermedades y esto lo hacen mediante el uso de redes neuronales para encontrar la relación entre fenotipos animales y enfermedades, ¿no? Entonces también se hace una correlación entre la información genética y las posibles enfermedades que pueden aparecer de acuerdo con esa información genética. En el caso de, para encontrar un líder, ya hablamos de las moléculas, de las estructuras químicas. Ya habíamos mencionado que lo referente al uso del espacio químico, ¿no? Que son esos espacios virtuales donde se hacen las pruebas, las simulaciones, ¿no? Utilizando software de modelado molecular que nos van a permitir obtener o predecir ciertas propiedades de los compuestos químicos. También ayuda en la identificación de moléculas para un receptor específico. Las estructuras químicas entonces se pueden diseñar de acuerdo a la forma que tiene ese receptor. También en cuanto a la priorización en la síntesis de moléculas, ayuda también, lo vamos a ver más adelante, a facilitar la síntesis química de estructuras que a lo mejor son complicadas de sintetizar en el laboratorio. Entonces nos dice, bueno, cuáles son las más fáciles o las que podrían prepararse primero. Y desarrollar herramientas para obtener una mejor ruta de síntesis. En el caso de la síntesis de los compuestos, también aquí hay varias plataformas que permiten también obtener información. Aquí hay algo que se menciona, es que cualquier molécula que se pretenda que sea un fármaco para un medicamento, tendría que cumplir con la regla de 5 de Lipinski. Entonces, esta regla de 5 se llama así porque todos los números que se muestran aquí son múltiplos de 5. Entonces, el tamaño molecular tiene que ser menor a 500 Daltons. Entonces, nos indica que moléculas muy grandes probablemente no tengan una gran actividad biológica. Todo esto, estas propiedades van a repercutir directamente en las propiedades fisicoquímicas como solubilidad, la facilidad que tienen para atravesar membranas celulares. Entonces, entre más se cumplan los parámetros de esta regla, va a ser más útil desde el punto de vista terapéutico una molécula. El número de donadores de puentes de hidrógeno debe ser menor a o igual a 5. El número de aceptores de puentes de hidrógeno debe ser menor a 10. Y el logaritmo P o coeficiente de partición. El coeficiente de partición nos da información acerca de la solubilidad de una molécula en un medio acuoso y en un medio no acuoso, que eso es necesario para que el fármaco pueda atravesar la bicapa lipídica de las membranas celulares. Entonces, este valor de log P calculado debe ser menor a 5.
Entonces, aquí se muestran dos ejemplos. Uno, la doxorubicina, con una biodisponibilidad del 5%, quiere decir que no tiene baja solubilidad o no se aprovecha completamente debido a sus propiedades, ¿no? Entonces, aquí este compuesto no cumple con la regla de Lipinski, ya que tiene 5 donadores de puente de hidrógeno, 12 aceptores de puente de hidrógeno, un peso molecular de 534 y un log-P de menos 1.7. Bueno, en el último parámetro sí cumple, pero sus parámetros exceden la regla de Lipinski, por lo tanto, no es un buen fármaco o sus propiedades fisicoquímicas limitan el uso de ese fármaco, a diferencia del aciclovir, ¿no? Donde todos sus parámetros cumplen con la regla de Lipinski. Otra de las aplicaciones, entonces decíamos, en el caso del análisis retrosintético, si algunos han llevado química orgánica, los de farma, los de clínicos, los de alimentos, saben y sabemos que hacer una síntesis química o proponer una síntesis química no es nada fácil. Entonces, ahora imagínense cuando tenemos que sintetizar una molécula que tiene muchísimos grupos funcionales, que tendríamos que utilizar muchísimas reacciones orgánicas para obtener los mejores rendimientos. Entonces, el tiempo empleado para este proceso es bastante largo y los rendimientos en muchos casos son muy pequeños. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a predecir las mejores reacciones que pueden llevar a cabo la formación de estos productos, llenando los huecos que causan reacciones químicas complicadas, porque hay unas reacciones que son más fáciles que otras. Entonces la inteligencia artificial, de acuerdo con los modelos, permite predecir esas reacciones, o digamos como darle la vuelta a una reacción con otra para obtener el mismo producto, ¿no? Aquí esto es lo interesante, que un mismo producto, una misma molécula puede ser preparada de diferentes formas o siguiendo diferentes rutas de síntesis. Entonces, en cuanto a esto, se han reportado varios estudios, ¿no? Donde utilizan redes neuronales para planear síntesis químicas, otros sobre síntesis orgánica asistida por computadora, aprendizaje automático aplicado a la síntesis química. Estuve buscando y al parecer no son tan accesibles estas plataformas. Bueno, aquí mencionan la plataforma 3N, MTCS, pero no hay una página como tal, sino imagínense qué felices seríamos los que hacemos química orgánica, que hubiera una plataforma abierta que nos ayudara a la síntesis orgánica. Más bien son como algoritmos que estos grupos de investigación reportan, que han facilitado la síntesis de ciertos compuestos químicos. Unos de ellos son los péptidos, ¿no? Péptidos son un poco complicados de preparar en el laboratorio, pero ellos, mediante estos algoritmos, han podido preparar estas moléculas. También otra de las aplicaciones, decíamos, es predecir el mecanismo de acción de ciertos compuestos químicos. Entonces, para esto hay plataformas que predicen las propiedades de los compuestos y reducen el tiempo y el costo. Entonces, estas propiedades van enfocadas principalmente a las propiedades tóxicas, a la toxicidad de los compuestos. Mencionan la plataforma DeepTox, que predice la toxicidad de nuevos compuestos, y aquí se muestra la portada de la publicación, ¿no? Donde hablan de esta plataforma. No hay una página como tal de DeepTox, o no la encontré. Sería interesante
ver si está disponible para que mucha gente pudiera hacer uso de ella. Otra plataforma que se menciona es la plataforma Proctor, que también predice la probabilidad de un ensayo clínico o de la realización de un ensayo clínico de acuerdo con las propiedades toxicológicas de un compuesto. Otra plataforma, o más bien aquí otro método, el método Spider, permitió la identificación de blancos moleculares para un compuesto antitumoral llamado beta-lapacona, y resulta entonces que esta beta-lapacona es un inhibidor alostérico e irreversible de la 5-lipooxigenasa, que es la responsable entonces de su efecto antitumoral. Por lo tanto, la inhibición de esta enzima es determinante para el efecto antitumoral. Otro de los aspectos en los que participa la inteligencia artificial es en los ensayos clínicos con los pacientes o los sujetos que participan en ensayos clínicos mediante la plataforma iCure. Esta sí, hay una página, pueden checarla, iCure, y lo que menciona pues es una aplicación que le da seguimiento a los sujetos que participan en estos ensayos clínicos, ¿no? Entonces, cada día tienen que ir registrando ciertos parámetros que les solicitan de acuerdo a las pruebas en las que están participando. También en este aspecto de los ensayos clínicos se han desarrollado métodos que identifican biomarcadores específicos para una enfermedad, y esto facilita entonces el reclutamiento de pacientes para los ensayos clínicos, ¿no? Entonces ya de acuerdo a la información que tienen sus células o los biomarcadores, ya el reclutamiento, sobre todo cuando se quiere probar ya un compuesto en personas que tienen ya cierto padecimiento, entonces es más fácil ubicar los posibles participantes en estos estudios. Otro aspecto también es en el que participa la inteligencia artificial en el reciclado de fármacos, pero no es un reciclaje que tenga que ver con el medio ambiente, sino que es un reciclaje en el cual los fármacos o los medicamentos que ya están comercializados se les busca otro uso de acuerdo con los efectos o las propiedades que han ido mostrando ya en el mercado. Entonces, tienen la ventaja de que pasan directo a la fase 2 de los ensayos clínicos, porque ya se evaluó, ya se saben sus propiedades tóxicas, y para esto entonces se utilizan métodos in silico que predicen las propiedades farmacológicas de acuerdo a las propiedades que tienen los compuestos, y en este caso se utilizan métodos de redes neuronales para obtener estas relaciones. Otro aspecto es el de la polifarmacología, que quiere decir que para una enfermedad se tienen varios objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, aquí hay bases de datos que van a proporcionar información acerca de las propiedades farmacológicas, fisicoquímicas y biofarmacéuticas de los compuestos químicos. Aquí están algunos ejemplos: el Zinc-INSE, DRUGBank, PubChem, el PDB, Protein Data Bank. Entonces, algunas de estas sí están abiertas, y estuve consultando algunas, pueden checarlas. Y entonces la inteligencia artificial puede usarse para obtener la información que tienen estas bases de datos para diseñar compuestos polifarmacológicos, o sea, que actúen en varios objetivos terapéuticos o en varios sitios terapéuticos de la misma enfermedad. Y finalmente, otro aspecto también que tiene que ver con esto de la polifarmacología es la predicción de interacciones farmacológicas
de acuerdo con el conocimiento que se tiene ya acerca de las propiedades, sobre todo las propiedades terapéuticas o la información que ya se tiene de estos compuestos. Y entonces, a manera de conclusión, mencionamos que la inteligencia artificial cambiará o ya está cambiando la industria farmacéutica y la forma en la que se descubren los nuevos fármacos. Es importante mencionar que se requiere el entrenamiento en los algoritmos, ¿no? Probablemente los egresados de las carreras de farmacología, farmacobiología o ciencias biológicas, a lo mejor no estamos tan familiarizados con este tipo de lenguajes o cómo programar o cómo utilizar esto de la inteligencia artificial. Por lo tanto, se requiere la capacitación también para que los egresados o los profesionales de ciertas áreas puedan tener conocimiento en la inteligencia artificial. También la inteligencia artificial ha desarrollado el trabajo multidisciplinario, ¿no? Tiene que ver con el punto anterior, entonces con la capacitación, o a lo mejor puede haber personas que saben mucho de pruebas biológicas, de análisis clínico, de síntesis química, pero no saben de inteligencia artificial. Entonces aquí es donde vienen las colaboraciones y el trabajo en conjunto. Y finalmente, la inteligencia artificial no sustituye la experimentación en organismos vivos, ¿no? Entonces, como vimos, la inteligencia artificial se aplica en las etapas primeras o en las etapas iniciales del desarrollo de los nuevos fármacos, pero va a depender ese desarrollo de ese fármaco de los resultados ya cuando se aplica en los sistemas biológicos. Entonces, por mejor calificado y mejores propiedades que resulten de los estudios aplicando inteligencia artificial, siempre se va a depender del comportamiento de los organismos vivos. Y bueno, pues con eso terminamos. Gracias por su atención.